buenas tardes a todos. Mi nombre es Amanda Uc y les saludo desde México. Pues es un placer nuevamente encontrarnos el día de hoy con ustedes. Tenemos un invitado muy especial desde Argentina y esperamos que disfruten esta conferencia y aprendan mucho como nosotros lo estaremos haciendo. Bienvenido, doctor Adolfo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, Amanda. Muy bien, muy contento de estar con vos. Gracias, doctor. Bueno, no sé si nos contaría un poco sobre quién es usted. Bueno, ya sabemos que es de Argentina, pero un poco más sobre su profesión, por favor. Bueno, Amanda, yo soy médico de Argentina. Mi especialidad es la emergentología, la medicina de emergencias y el cuidado crítico. Soy el jefe de departamento de emergencias de un hospital importante de Buenos Aires, acá en Argentina, y dirijo un sanatorio privado acá también de Argentina. Y durante la mayor parte de mi carrera me desempeñé en servicios de emergencia prehospitalarios, como médico de emergencia, como coordinador. Así que mi corazón está puesto en la calle y en el prehospitalario. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes para poder aprender de esta magnífica conferencia sobre actualizaciones en ACB. Y pues el auditorio es todo suyo. Bienvenido. Lo dejo con el público. Gracias, Amanda, muchas gracias. Y hoy vamos a hablar precisamente de algunas actualizaciones en el manejo del ACV, del stroke. Sé que hay gente de distintos lugares del mundo escuchando esta charla y que los términos son todos diferentes, pero todos queremos decir lo mismo. Así que vamos a ver cuál es el rol y la importancia de los equipos prehospitalarios. Y quizás lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si queremos salvar neuronas, si queremos disminuir la mortalidad y las secuelas provocadas por el accidente cerebrovascular, tenemos que fortalecer un sistema de cuidados. Y al igual que ocurre, por ejemplo, en el paro cardíaco, tenemos nuestra cadena de supervivencia en el accidente cerebrovascular. Es fundamental que tengamos en cuenta que aquí la diferencia la hacemos con un sistema fuerte y organizado. Un sistema fuerte que empieza en la detección, ¿sí? Entrenando a la comunidad para que reconozca los signos y síntomas de accidente cerebrovascular y para que pueda activar rápidamente el servicio de emergencia. Y aquí son estos dos componentes muy importantes porque finalmente, no es solo saber, sino entender que si accionamos podemos disminuir las secuelas que produce esta enfermedad. Entonces, la detección por parte de la comunidad, de los testigos de la emergencia, la activación del servicio de emergencia y el despacho, y vamos a charlar un poquito más de la importancia que tiene el despacho en el accidente cerebrovascular, que rápidamente llegue una unidad con la complejidad suficiente que pueda confirmar la sospecha de accidente cerebrovascular, realizar la estabilización que sea necesaria en el prehospitalario, que pueda prenotificar al centro receptor, y ahora vamos a charlar un poquito de eso, y elegir el hospital correcto. Y esto cada vez les va a sonar más parecido al trauma, porque los sistemas de cuidado de ACV son muy parecidos a los sistemas de trauma. Entonces, tenemos que lograr que el paciente adecuado llegue trasladado al lugar adecuado, en el medio adecuado y en el tiempo adecuado, algo de lo que la mayoría de nosotros sabe y sabe mucho. Y esto aplica mucho al accidente cerebrovascular. Por lo tanto, como equipos prehospitalarios tenemos que poder saber cuál es el centro de salud preparado para la atención del accidente cerebrovascular y poderlo prenotificar, es decir, poderlo preactivar. Y finalmente debe ocurrir adentro del sistema del centro de salud hospitalario, debe poder ocurrir esta cadena de cuidados que va a seguir probablemente con una evaluación inicial, una tomografía, la decisión respecto si este paciente tiene un ACV hemorrágico o isquémico y si es un ACV isquémico, si es candidato a recibir el tratamiento de reperfusión, es decir, el tratamiento que vuelva a abrir esa arteria que está obstruida, que puede ser con una droga como el fibrinolítico o que puede ser un tratamiento intervencionista como la trombectomía mecánica. Si nosotros queremos que a este paciente le vaya bien, estos eslabones de esta cadena tienen que estar unidos y tienen que trabajar juntos. Si queremos lograr éxito, el paciente empieza con sus síntomas y transcurre toda su continuidad de cuidados adentro de esta cadena de una forma secuencial e integrada. Y decíamos que uno de los componentes más importantes de esta cadena es precisamente el despacho. Y aquí yo les hago mucho énfasis porque si bien nosotros somos la comunidad prehospitalaria y conocemos la importancia del rol que tiene la recepción y el despacho en los servicios de emergencia, esto no es conocido por todos los equipos de salud y muchas veces menos por la comunidad. Nosotros siempre vamos a decir que el receptor del llamado es el primer respondiente, ¿sí? Es decir, es aquella primera persona en condiciones de brindar ayuda. Porque, por un lado, va a gestionar logísticamente la llegada del servicio de emergencia.
pero al mismo tiempo es quien tiene que iniciar el reconocimiento del accidente cerebrovascular desde el llamado telefónico. Escenario que es difícil incluso cuando vemos al paciente cara a cara, imagínense lo que es reconocerlo telefónicamente. Un buen receptor telefónico es la diferencia entre recibir atención inmediata en código rojo, como le decimos acá en Argentina, o en código de ACB, versus no recibir ninguna atención porque no pudimos interpretarlo así. Si bien esta es una charla sobre novedades, finalmente la idea es que nosotros pensemos que los signos y síntomas del ACV, que incluyen la pérdida de fuerza en la mitad del cuerpo, el trastorno de la sensibilidad, el trastorno del habla, la desviación de la comisura labial, y otros quizás no tan frecuentes como la cefalea muy intensa, la pérdida de equilibrio, el vértigo y demás, son todos signos de ACV, pero que podrían pasar desapercibidos. Entonces yo podría hacer un llamado telefónico y decir, bueno, tengo una sensación rara en la mano, y si yo no tengo un receptor entrenado, podría decir, no, sensación rara en la mano no es una emergencia, no le voy a mandar el equipo de salud o le voy a decir que se dirija por sus propios medios al hospital, y eso podría tener resultados francamente desfavorables. En cambio, una persona entrenada en el teléfono rápidamente interpreta cuáles son los signos y síntomas del ACV, persiste en las preguntas que tiene que hacer, reconoce, ¿sí?, en la posibilidad de que se trate de un accidente cerebrovascular y gestiona la llegada en código rojo de la ambulancia. Y esto es muy importante porque ustedes recuerden, como nos dicen las guías de las principales sociedades científicas, que el despacho del accidente cerebrovascular debe tener la misma prioridad que el del infarto de miocardio o el del trauma grave. Es decir, son todos códigos rojos con tiempo de respuesta idealmente inferiores a los 10 minutos. Por el otro lado, quien está en el teléfono también tiene que poder brindar instrucciones de prearribo. Y estas son muy, muy importantes, ¿sí? Desde lograr ganar el acceso rápidamente al paciente, ¿sí? Que si estamos en un edificio nos estén esperando con el ascensor abierto en la planta baja, en la puerta del edificio, que nos señalicen la entrada para encontrar correctamente la dirección, ¿sí? Hasta acciones que quizás no son tan conocidas, como por ejemplo que el paciente no reciba nada de comer ni de beber hasta la llegada de la ambulancia, y esto incluye medicación, porque díganme si no les ha pasado alguna vez que ustedes llegaron y al paciente ya le dieron una aspirina o ya le trataron de bajar la presión con un medicamento. Y todas estas cosas no deberían ocurrir hasta tener la correcta evaluación del médico o del técnico que esté tripulando esa ambulancia. Por el otro lado, hay acciones que son generales, como por ejemplo que la persona cese con la actividad que está realizando. Esto es muy importante porque a mí me pasó una vez con un paciente mío que su esposa me llamó por teléfono y me dijo que él venía manejando cuando empezó con el trastorno del habla. Y eso podría hacer que ese trastorno progrese y que choque y que se lleve un montón de inocentes en esa aventura, no solo se lastime él. Por eso es muy importante que cese con la actividad que están realizando. Y esto requiere entrenamiento. Reconocer el ACV por teléfono requiere entrenamiento. Por eso es muy importante que, como nos entrenamos para hacer RCP telefónica, por ejemplo, nos entrenemos para el manejo del ACV y el reconocimiento del ACV también telefónico. Donde si no estamos entrenados, la sensibilidad, o sea, la capacidad de reconocer el ACV, va a ser siempre más baja. Y por el otro lado, es muy importante, como vamos a hablar al final de la charla, que hay modelos que incluyen unidades móviles de stroke, unidades móviles de ACV, que son tomógrafos móviles montados arriba de una ambulancia, donde si yo optimizo correctamente el despacho, hago un buen uso de este recurso. ¿Sí? Yo no quiero mover una ambulancia con un tomógrafo, con la complejidad logística que tiene, y ni hablar de los costos y demás, en pacientes que no lo necesitan. Entonces, es muy importante, indispensable, el rol que tiene el despacho. Y la recepción y el despacho. Y esto está muy bien estudiado en la literatura científica y en la literatura de países del primer mundo, y también está muy bien estudiado en la literatura de países hermanos y cercanos al nuestro. ¿Sí? A la derecha de la pantalla ustedes tienen un trabajito en Paraguay, y finalmente cuando integrábamos el código de ACV prehospitalario y los pacientes eran reconocidos desde el llamado telefónico, nuestros pacientes llegaban más rápido y se trataban más, es decir, se podía reconocer que eso era un ACV, el paciente era trasladado en una ambulancia al hospital correcto que tenía la capacidad de tratarlo, y finalmente el resultado final era que se trataban más. Esto ocurre en los países europeos de mayor primer mundo, con mayor experiencia, y también ocurre en los países de nuestro medio, donde hoy estamos creciendo y nos estamos desarrollando en el manejo del accidente cerebrovascular. Por lo tanto, como en cualquier otra emergencia, porque finalmente el ACV es otra emergencia tiempo dependiente de las que les dan sentido a lo que nosotros hacemos y las que justifican ir con luces y sirenas y las que justifican tener ambulancias distribuidas estratégicamente y demás, el ACV, al igual que esas otras emergencias, si yo lo empiezo a tratar desde el mismo llamado telefónico, a los pacientes les va mejor. Y eso es un mensaje que nos tenemos que llevar
de la conferencia y que tenemos que poder compartir. Y una vez que la ambulancia toma contacto con el paciente, es muy importante que tengamos en claro que todas las acciones tienen que estar protocolizadas, ¿sí? Entonces, aquí a la izquierda tienen un modelo de checklist que usábamos en uno de nuestros servicios y que está a disposición de ustedes para poderlo compartir, donde básicamente tenemos resumidas las acciones más importantes para realizar con un paciente con sospecha de accidente cerebrovascular. Porque aquí se trata de hacer lo que corresponde, ni más ni menos. Dentro de estas acciones importantes, ustedes van a incluir, por supuesto, la realización de el ABC, ¿sí? La estabilización inicial del paciente, reconocer el tiempo de evolución, y acá es clave que nosotros podamos reconocer cuánto tiempo lleva de evolución este paciente, ¿sí? Si hay algún paciente que pueda reconocer, si hay alguna persona, algún testigo que pueda reconocer exactamente el momento de inicio, fantástico. Y si no, será la última vez que el paciente fue visto normal, ¿sí? Pero es muy importante establecer el tiempo de evolución porque esto define la terapéutica definitiva. También es muy importante hacer una buena evaluación del ACV y acá hay escalas, ¿sí? Escalas como el FAST, Cincinnati, BFAST, son todas escalas fáciles de realizar, que son escalas prehospitalarias, simples, hay escalas incluso más complejas, ¿sí? Pero son escalas que nos permiten objetivar finalmente estos síntomas del trastorno de movimiento o la pérdida de fuerza, el trastorno de la sensibilidad, el trastorno del habla y demás. También es muy importante realizar una medición de glucemia capilar, ¿sí? Porque acuérdense que la hipoglucemia es un imitador de ACV y al mismo tiempo, ¿sí? Es una emergencia tiempo dependiente, porque la hipoglucemia que provoca deterioro del sensorio, convulsiones, ¿sí? O foco neurológico, mata neuronas, igual que un accidente cerebrovascular. Entonces, la hipoglucemia confunde en los signos y síntomas con un ACV, pero al mismo tiempo es una emergencia por sí misma que tenemos que poder resolver. También debemos controlar los signos vitales, ¿sí? Y acá es muy importante monitorizarlo, incluida la presión arterial, pero no intervenir en el prehospitalario de rutina en la presión arterial. Es para otro podcast que podamos hacer, pero el manejo de la presión de perfusión cerebral en estos contextos es sumamente complejo y es difícil de lograr afuera del hospital y especialmente con medicación bioral. Por lo tanto, no vamos a intervenir de rutina sobre la presión arterial en un paciente con accidente cerebrovascular. Si el paciente satura menos de 94%, vamos a ponerle oxígeno. Mayormente estos pacientes con oxígeno bajo flujo van a estar perfectos. Si no satura menos de 94%, o sea, si satura bien, no necesita colocarse oxígeno. Por supuesto, es muy importante avisarle al hospital que tenemos la sospecha de un accidente cerebrovascular y prenotificar o activar a ese hospital para que lo estén esperando previamente. Y aquí hay un concepto muy importante también que tiene que ver con obtener información. Y la foto que ustedes están viendo abajo a la derecha de la pantalla es de alguna vez de algún paciente mío. Cuando uno le pregunta qué medicación toma el paciente y no se acuerdan, entonces es muy importante que nosotros, estando en el prehospitalario, rápidamente busquemos toda la medicación que toma el paciente y nos la llevemos, ¿sí? Porque estar anticoagulado, por ejemplo, condiciona el tratamiento que el paciente puede recibir más adelante. Entonces, muchas veces, o los pacientes están impedidos de hablar, o toman mucha medicación diferente, especialmente los pacientes más añosos, o sus familiares no saben qué medicación toman. Entonces, es muy importante que estando en el prehospitalario nos aseguremos de llevarnos toda la medicación, porque estar anticoagulado podría ser una contraindicación para algunos de los tratamientos que le ofrecemos al paciente con accidente cerebrovascular. Finalmente, tiene que quedar muy claro que yo no debo pasar más de 15 minutos en la escena, salvo que alguna circunstancia me obligue, ¿sí? Si el paciente es muy obeso y lo tengo que bajar junto con los bomberos, tengo que hacer una explicación o lo tengo que intubar en el domicilio, es otro escenario, pero si no es ninguna de esas situaciones, debo salir lo más rápidamente posible de la escena en dirección al hospital que lo esté esperando. ¿Sí? Fíjense que en este checklist no figura, por ejemplo, hacer un electrocardiograma en el prehospitalario para un paciente con ACV, porque básicamente no nos cambia la conducta, entonces no perdamos tiempo y hagámoslo en el hospital directamente. Y hacemos un solo intento de acceso vascular. Si con un solo intento de acceso vascular no logramos obtener el acceso, no perdemos más tiempo y lo trasladamos al hospital. Y hablamos de prenotificación o de activación, es decir, que el hospital sepa que estamos en camino. Y esto lo conocemos porque lo manejamos para el trauma y lo manejamos para los incidentes con víctimas múltiples. Y la prenotificación es un escenario fundamental en toda la patología tiempo dependiente, en el infarto cardíaco, en el trauma, debe serlo en la sepsis. ¿Sí? Cada vez más tenemos códigos, ¿no? No solo el código de infarto, no solo el código ACV, no solo el código de trauma, sino el código sepsis. Entonces, en todas las patologías cuya evolución depende de tratarlas rápidamente, debería haber prenotificación.
Y la verdad es que no es tan importante la complejidad de esa prenotificación. Puede ser un llamado telefónico, puede ser la radio, puede ser una videoconferencia, como ven en la imagen. La verdad que no importa demasiado. Hay software que permite hacer prenotificación súper interesante y geolocalización y demás. Pero lo que sí es claro y es fundamental es que esta prenotificación tiene que existir. Y que esta prenotificación tiene que, por un lado, no retrasar la derivación, es decir, no retrasarme salir de la escena. Y por el otro lado, el médico, el paramédico o el enfermero que esté en el hospital y que reciba esa prenotificación tiene que activar al resto de los servicios de adentro del hospital para poder recibir más eficientemente al paciente. Entonces, le voy a avisar al tomógrafo que esté libre para recibir al paciente, le voy a avisar al equipo de accidente cerebrovascular, al neurólogo, al laboratorio. Es decir, voy a preparar a todo el hospital para poder recibir al paciente. Y díganme si no les pasa que es súper frustrante ir con luces y sirenas y demás y llegar al hospital y que no haya nadie esperándote o que haya una barrera que te cierre la entrada y lo que fuera. Entonces, tiene que ocurrir continuidad fluida del cuidado. Y la prenotificación garantiza la continuidad fluida del cuidado. La prenotificación cambia esa palabra tan terrible que a veces recibimos de ¿qué me traes? Que nos dicen a veces en el hospital, a te estábamos esperando. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia el modelo de te estábamos esperando. El hospital espera activamente al paciente preparándose para poderlo resolver muy rápidamente. Y existe muy buena evidencia de diferente calidad, pero finalmente existe evidencia de que la prenotificación baja la mortalidad de los pacientes con accidente cerebrovascular. Es decir, si yo activo al hospital y le aviso que voy en camino, los pacientes se mueren menos. Y este es un concepto fundamental. Una llamada telefónica, un mensaje de texto, una intervención correcta en el prehospitalario, como es el llamado telefónico, le baja la mortalidad de los pacientes con accidente. Por lo tanto, si no estamos acostumbrados a prenotificar, es muy importante que y baja la mortalidad y mejora los tiempos. ¿Sí? Y van a encontrar, yo les puse acá un solo trabajito, pero van a encontrar cualquier cantidad de trabajos que dicen que cuando yo aviso al hospital, mejoro los tiempos. Mejoro los tiempos del trombolítico endovenoso, pero también mejoro los tiempos de la trombectomía mecánica, que ustedes saben que es mucho más complejo del logístico, porque tengo que entrar a una sala de hemodinamia, tengo que preparar al paciente de quirófano, tengo que vestirlo, tengo que tener el equipo de intervencionismo. Entonces, si yo llamo por teléfono, los atiendo más rápido. Esto es fundamental y parece una obviedad, pero muchas veces al mundo le cuesta todavía entender que la prenotificación es un estándar de cuidado para la emergencia, que nosotros debemos tener una comunicación fluida con el hospital. Y si nosotros hacemos una buena prenotificación, podemos lograr algo que nos han enseñado nuestros colegas cardiólogos en el infarto. ¿Sí? En muchos protocolos de infarto cardíaco, el paciente que tiene un infarto con supradesnivel del segmento ST, que es reconocido en la ambulancia, es trasladado directamente a la sala de hemodinamia sin bajar en la sala de emergencia. Porque básicamente en la sala de emergencia no hay nada que le podamos ofrecer al paciente que no se le habríamos podido ofrecer arriba de la ambulancia. Con el ACV pasa lo mismo. Si yo pude prenotificar adecuadamente al hospital para que se preparen para recibirlo, yo podría llevar al paciente en la misma camilla de la ambulancia al tomógrafo y en el tomógrafo avanzar con la tomografía, avanzar con lo que necesito del resto de la evaluación neurológica más compleja, tomar el laboratorio y demás. Yo solo esto lo voy a lograr si estoy prenotificado y si hay una muy buena relación entre el prehospitalario y el hospital. Porque aquí se integra el equipo intrahospitalario con el equipo hospitalario en un solo equipo de ACV. ¿Sí? Y esto representa un uso lógico de los recursos, porque ¿para qué lo voy a cambiar de camilla al paciente si ya viene en una camilla? ¿Para qué lo voy a cambiar de monitor si ya viene conectado a un monitor? ¿Sí? Obviamente ustedes me estarán diciendo, no, bueno, pero si el paciente viene para intubarse, no lo quiero intubar en el tomógrafo. Indudablemente, ¿sí? O sea, el paciente tiene que estar estable, es decir, tiene que haber pasado por sus ABC sin que se me prenda ninguna luz roja de alarma y ese paciente podría ir al tomógrafo. Nosotros lo hacemos y nuestra experiencia es realmente muy buena y muy reconfortante. Y de vuelta, integra los equipos, cosa que nos pasa en Argentina y seguramente pasa en otros lugares del mundo. A veces el hospitalario y el prehospitalario estamos un poco divorciados y hoy en el 2024 creo que tenemos mucha evidencia científica y mucha experiencia práctica de que tenemos que trabajar más juntos que nunca. Yo les contaba lo que les fui mostrando en las diapositivas anteriores, y esto es el estándar de cuidado, está en las guías internacionales, pero a veces los estándares de cuidados están lejos de la realidad, o sea, a veces la guía palidece contra la realidad.
Y esto es un poquito de nuestra realidad. Este es un trabajo que presentamos hace un par de años en un congreso internacional de accidente cerebrovascular con algunos miembros de mi grupo de trabajo. Y, y claramente, ¿qué nos pasaba? Por ejemplo, es la realidad del manejo del accidente cerebrovascular en Argentina y Uruguay al momento de ese trabajo. Y ustedes van a ver que, por ejemplo, en Argentina solo menos del 50% de los servicios prehospitalarios que impulsamos tenían un protocolo de acceso. En Uruguay bastante más, ¿sí? Eh, y en Argentina había un poco más de prenotificación, ¿sí? Casi el 75%, y en Uruguay un poquito menos, pero y 70%. Pero fíjense que aún hoy, sabiendo que la prenotificación le salva vidas a los pacientes, hay un 30% de pacientes que no son prenotificados, que aún sabiendo a dónde vamos, no le avisamos, ¿sí? Y solamente en este trabajo, el 18% de los servicios de emergencia trasladaban los pacientes directamente a tomografía. En el resto de los casos, los pacientes quedaban en una cama de la sala de emergencia, se cambiaban de camilla, se cambiaban de monitor para después ser trasladados por otra gente a tomografía con la pérdida de tiempo que eso conlleva. Y viene la gran discusión que tenemos en todo, de hecho esto es tomado de las guías de reanimación, porque cada vez tenemos más evidencia científica. Sin embargo, a veces, como decíamos antes, hay una brecha entre la evidencia científica y la práctica. Nosotros tenemos que poder entender que la evidencia científica es fundamental porque nos dice cuáles son las intervenciones más indicadas, ¿sí? Pero al mismo tiempo tengo que ser eficiente educacionalmente, es decir, tengo que lograr que esa guía que todos conocemos, porque yo cuando armé esta charla, finalmente, yo parto de la base que todos ustedes conocen la enfermedad cerebrovascular y que es repetitivo volverles a contar la placa de ateroma, la arteria y demás, porque es más que sabido. Pero muchas de las cosas que son más que sabidas no hemos logrado convencernos realmente, ¿sí? Entonces, yo hoy les estoy contando que podemos hacer el traslado de tomografía, sin embargo, en el mismo trabajo que nosotros hicimos, solo el 18% iban a tomografía directamente. Entonces, por un lado, yo tengo que tener la mejor evidencia científica que me permite saber qué es lo que la ciencia actual me indica que es lo más correcto. Por el otro lado, tengo que ser eficiente educacionalmente, y ahora vamos a hablar una palabrita al respecto, ¿sí? Y finalmente, para poderlo transmitir, y finalmente, tengo que poderlo implementar localmente. Si yo logro estas tres cosas, cambio la realidad. Si yo no logro estas tres cosas, puedo tener la mejor guía de ACB, pero que no se va a traducir a la práctica y que va a ser mero entretenimiento, va a ser lectura y entretenimiento y nada más, ¿sí? Y frustración, porque si yo tengo la ciencia y no la puedo implementar localmente, finalmente, y díganme si no les ha pasado alguna vez que uno sabe que podría ofrecerle algo mejor al paciente, pero no lo puede disponer, es bastante frustrante. Eh, y hablábamos de eficiencia educacional, y una de las herramientas más importantes para mejorar la eficiencia educacional es la simulación, ¿sí? Entonces, este es un trabajito, uno de los tantos, en los cuales el- la simulación ha mostrado mejorar los tiempos de tratamiento. O sea, si yo hago simulación, trato mejor a los pacientes. ¿Sí? Esto es, esto es fundamental. Y por supuesto que parece lógico, ¿no? Yo ahora, no sé, me voy a entrenar en RCP y voy a trabajar con el maniquí porque yo pienso que la destreza que adquiera en el maniquí se va a transferir a la vida real. Bueno, cuando yo adquiero destrezas en el manejo del accidente cerebrovascular, debería traducirse a la vida real. Entonces, es muy importante que entendamos que si yo simulo, mejoro. Y esto es un trabajito individual, pero acá tenemos un metaanálisis publicado hace muy, muy poquito. Estos son un montón de trabajos, ¿sí? Si ustedes ven el diagrama de Forest, siempre favorece a la simulación. ¿Tá? Y esto es muy importante, muy, muy importante. Esto favorece siempre a la simulación. Si yo me entreno en RCP, hago mejor RCP. Si yo me entreno en ACB, manejo mejor el ACB. Y la mayoría de nosotros no estábamos acostumbrados a simular en ACB. De hecho, yo ahora les voy a mostrar alguna otra cosita, pero, pero finalmente sí, estamos acostumbrados a simular vía aérea, a simular trauma y demás. Y hoy que estamos inmersos en el mundo de la simulación clínica, tenemos que empezar a simular ACB. ¿Sí? Como simulamos sepsis o simulamos shock, tenemos que empezar a simular ACB, porque claramente si simulamos en ACB, mejoran los resultados de los pacientes. Y hay algo que nos gusta mucho en ACB, si bien esto no es una charla de simulación y no quiero complejizarlo demasiado, la simulación en servicio. Porque la simulación en servicio nos permite realmente reconocer los cuellos de botella, ¿sí? Poder recorrer todas nuestras instalaciones con el paciente y demás, nos permite reconocer los cuellos de botella, filmar esa simulación, entender. Si ustedes se sorprenderían las cosas que aprendemos con la simulación en servicio.
Y por supuesto que hay muchas otras herramientas de simulación eh, electrónica, con maniquíes de alta, de baja, lo que fuera, pero es muy, muy importante que generemos instancias de simulación en accidente cerebrovascular. Esto claramente impacta positivamente en los pacientes e impacta positivamente en el equipo. Para terminar, ¿qué es lo que nos queda de acá en adelante? Bueno, sin duda involucrar a los equipos prehospitalarios en manejo de la ACV y cambiar el paradigma del accidente cerebrovascular, ¿sí? Y esto es clave, ¿sí? El manejo prehospitalario de la ACV es protagonista de lo que va a pasar después con este paciente. Digamos que, y esto tiene que quedarnos claro, la reperfusión, la recanalización, empieza con las acciones que se toman en la ambulancia y tomando el modelo del trauma, el paciente correcto, al lugar correcto, en el tiempo correcto, en el medio correcto. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr para el ACV. Por supuesto, el despacho tiene un rol fundamental y la prenotificación le cambia el pronóstico a los pacientes. Y a su vez yo tengo que tener un feedback, ¿sí? Díganme cuántas veces les hubiera gustado saber de tal o cual paciente que llevaron al hospital y no recibieron más información. O si la recibieron fue información informal porque son amigos de alguien que trabaja en el hospital y les averiguó o lo que sea. Tenemos que generar feedback formal, que yo como equipo prehospitalario reciba información de cuál fue la evolución del paciente. Y es claro, especialmente en países como los nuestros, que hay inequidad en el acceso, ¿sí? Entonces tenemos que reducir la inequidad. El acceso al tratamiento de las emergencias dependientes, tiempo dependientes, tiene que ser para todos, ¿sí? No importa su poder económico, no importa si tiene obra social, prepaga, seguro de salud, o lo que fuere, las emergencias tiempo dependientes son lo que le dan sentido a un servicio de emergencias prehospitalario y hospitalario y todos tienen que tener acceso a eso, ¿sí? Eh, y quizás el último punto, que es uno de los que más nos va a gustar a nosotros, son las unidades móviles de stroke. Podría ser que las unidades móviles de stroke sean el futuro, ¿sí? Podría ser que en un futuro no muy lejano empecemos a pensar en ambulancias con tomógrafos, que de hecho hay muchas en el mundo, ¿sí? Hay una en la Argentina, ¿sí? Hay una en Uruguay, hay muchas en el mundo, hay en Brasil, en Europa, en Estados Unidos y demás hay muchísimas, pero empecemos a pensar que esta ambulancia, que por supuesto tiene un tomógrafo, pero que también puede administrar trombolítico, tiene laboratorio, tiene acceso a interconsulta y a la red de ACV del hospital, puede ser el futuro del manejo del accidente cerebrovascular. ¿Sí? Yo no me imagino trombolizando un ACV en el sitio más emblemático de Buenos Aires, pero probablemente en entornos rurales y demás, donde no tengo acceso a tomografía en muchos hospitales, la unidad móvil de stroke puede tener un rol fundamental. Y acá, entender que esta unidad móvil de stroke va a ser tripulada por personal entrenado para el ACV, que depende de los países, podrán ser médicos, podrán ser técnicos. En un trabajito que leí hace un tiempo le decían los strokólogos, ¿sí? No importa tu profesión, son strokólogos, ¿sí? Médicos, enfermeros, técnicos, no importa. Deberíamos tener un recurso humano entrenado especialmente para el manejo del accidente cerebrovascular. Ustedes recuerden que el ACV en el mundo desarrollado, ¿sí? Es la primera causa de discapacidad, ¿sí? Todos nosotros nos entrenamos en el trauma para tratar de disminuir la mortalidad, para disminuir la morbilidad. Durante muchos años hicimos mucho énfasis en prácticas que quizá hoy ya están muy controvertidas, como collar, la tabla y demás, pero no entrenábamos en ACV. El ACV es la primera causa de discapacidad y es la tercera o cuarta causa de mortalidad. Fíjense todo lo que hay por hacer. Y yo pienso que el ACV es una oportunidad increíble, ¿sí? Y es una oportunidad increíble, como ven en la foto de la izquierda, para trabajar juntos, ¿sí? El equipo del hospital y el equipo de afuera del hospital trabajando juntos para resolver el problema. Y finalmente, como ven en la foto de la derecha, eh, es también una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de las personas, ¿sí? La foto de la derecha es una paciente con ACV que fue trombolizada en un centro donde yo trabajé hasta hace poquito, que van a ver de una mano con guante pasando la medicación, que es el bolo del fármaco trombolítico, y del otro lado van a ver otra mano agarrándole la mano del paciente porque las dos cosas van de la mano, ¿sí? Hacerle bien médicamente es brindarle confianza, es brindarle seguridad, es brindarle acompañamiento y es finalmente fortalecer un sistema para asegurarnos de que todos los pacientes, sin importar su nivel socioeconómico, los recursos que tengan, el horario en el que consulte, la persona que esté de guardia, todos tengan acceso al mejor tratamiento médico disponible para poder prevenir la mortalidad de la secuela. Muchas gracias, amigo, por esta maravillosa explicación. Seguramente va a llegar, como bien lo dijiste, a varios compañeros de diferentes partes del mundo y esperamos que pues se actualicen en esta información y, ¿por qué no? Pues seguir mejorando la atención a nuestro paciente con accidente cerebrovascular.
o evento vascular cerebral, como lo conozcan en su área de trabajo. Al final del día, el único beneficiado de que usted se actualice constantemente siempre va a ser su paciente y, por supuesto, usted de forma profesional. Así que le agradecemos que haya escuchado y visto esta conferencia. Muchas gracias, doctor Adolfo, y seguramente nos vamos a estar viendo en un futuro para otro tema u otro punto que desee abordar. Gracias, muchas gracias.